Si fuese incrédulo, refrenaría mi boca, pero como soy creyente, le digo: diablo, estás vencido. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Toma asiento y vamos a compartir palabra de Dios. Una hermosa noche. Una noche maravillosa para estar en la presencia de Dios. Podrías haber estado en cualquier otro lugar, pero has escogido estar en este lugar para escuchar un mensaje distinto, un mensaje de esperanza. Pero las Escrituras nos alertan y nos dice, el Señor nos da consejo y nos dice: no seáis oidores solamente de la palabra, de las promesas de Dios. No sean solamente como aquellos que escuchan, pero después se olvidan. Bueno, hay una problemática cada vez que el hombre, el ser humano, va entrando en años, va entrando en edad, se olvida de las cosas. Eso es normal. Eso es algo que seguramente a todos nos va a pasar. Y nos pasa. Bueno, yo ya estoy a veces experimentando estas cosas. Me olvido de algunas cosas. Pero de lo que nunca te tienes que olvidar es del consejo de Dios, de la voz de Dios, de la palabra de Dios, de lo que el Señor vino a hacer, de lo que Jesús vino a hacer. Porque si no, su sacrificio, su esfuerzo, su entrega, su enseñanza habrán quedado inútiles, inertes en el corazón de aquel que escuchó en una oportunidad el mensaje de Dios. ¿Y por qué es tan importante ser no solamente oidor de la palabra de Dios, sino hacedor de la palabra? ¿Y qué es ser hacedor de la palabra? Es tomar el consejo que viene de parte de Dios y hacer lo propio y actuar en consecuencia. Mi madre me decía cuando era pequeño: vamos a comer, es la hora de la comida. Y como a veces yo vivía en el norte, en la provincia de Santiago del Estero, en los veranos, los 40, 45 grados de calor eran normal. Por lo tanto, uno andaba de short, andaba de ojotas o de zapatillas y sin remera. Y cuando nos sentábamos a comer, a veces con mi hermano nos sentábamos a comer sin remera, y nuestra madre decía: no, vayan a ponerse una remera. Porque tal vez el alimento no era un banquete, pero lo que representaba sentarse alrededor de la mesa entre todos, eso tenía un valor muy grande. Y muchas enseñanzas nos han dejado nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, y los hemos atesorado. Hay gente que dice: yo la honradez, no precisé ir a la iglesia para ser una persona honrada. Claro que sí, puede ser. El no robarás, el no matar a nadie, no lo he aprendido solamente en la iglesia. Han sido valores que han sido inculcados en mi corazón desde muy pequeño, y está muy bien eso. Eso significa que eres una persona que atesoró aquellas enseñanzas, y que lo que te hayan hablado tus padres, tu madre, tus abuelos, tus hermanos, tus primos, tus tíos, alguien que te haya tenido en estima, alguien que te haya tenido en valor y que te haya enseñado para que tengas una conducta valorable en la vida, ha sido porque ha entendido que la vida es larga, o que para nosotros como seres humanos es larga, y tenemos que aprender a convivir dentro de las sociedades. ¿Sabes por qué surgieron los abogados? ¿Sabes por qué hay tantos abogados? Bueno, porque justamente la tarea del abogado es intervenir entre las relaciones de la sociedad. Uno dice: este camión lo compré y es mío. Y el otro viene y dice: no, vos me lo compraste, pero no me lo terminaste de pagar. ¿Cómo que no te lo terminé de pagar? Bueno, y ahí intervenimos nosotros los abogados. Esta casa es mía. No, esta casa no es tuya porque yo te la compré. No, porque yo tengo una cesión de derecho a mejor título. A ver, ¿cuál es el mejor título? Bueno, este tiene mejor título. No, pero yo le invertí mucha plata. Este tiene mejor título, para intervenir en las relaciones sociales. Pero si tú te aprendes a conducir en la vida, si tú te aprendes a caminar con los valores que te hayan tenido que inculcar tus padres, tus amigos, no necesitarás tantos abogados en toda la vida. Bueno, eso es bueno.
Pero ¿qué cuando se trata del mensaje de Dios? ¿Qué cuando se trata de la salvación, de la vida eterna? Mucha gente se acercaba al Señor Jesús, así incluso como estos días. Vas a escuchar a mucha gente que habla de Dios, incluso gente que es conocida, que es famosa, artistas, deportistas, gente de la política, que van incluso que van a las iglesias, van a las reuniones, pero no a cualquier iglesia, van a las religiones, van a cualquiera, pero también van a las iglesias cristianas. ¿Qué los motiva? ¿Qué los impulsa? ¿Qué los lleva a acercarse a una iglesia? También te tienes que preguntar tú en esta noche, ¿qué es lo que me ha convocado a venir aquí? ¿Una campaña? Ver a un hombre que hace muchos años lo conocí cuando andaba por estos lados, para ver cómo está, para saludarlo aunque sea un rato. ¿Qué es lo que te ha convocado? ¿Qué es lo que te ha traído aquí? Dice las Escrituras que mucha gente se acercaba al Señor Jesús, pero de todos los estratos sociales, los enfermos, los gobernantes, los religiosos, los fariseos, los que tenían alguna motivación específica. Pero sin embargo, dice las Escrituras que el Señor una sola obra vino a hacer, que era mayor que todas las demás. Ahora tú te debes preguntar, ¿y cuál es esa obra, pastor? Bueno, yo te la voy a decir. Dice las Escrituras que el amor que tuvo Dios y que tiene Dios para nuestras vidas lo ha motivado para entregar a su único hijo unigénito. Yo no sé si alcanzas a entender. A veces no quiero tomarme mucho tiempo, pero sé que tengo tal vez una oportunidad, una bala, como solemos decir. Los que organizamos las cruzadas, las campañas, tenemos una oportunidad, aprovechémosla al máximo. Bueno, a veces no me quiero extender, pero la situación a veces amerita. Pero ¿sabes qué? Yo no sé si logras entender, decir que Dios entregó a su único hijo. Pon en valor a alguien que aprecias, que amas tanto, que amas de tal forma y de tal manera. Mira, que puede llegar a ser que te falten cualquier cosa, pero menos tu nieto, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu papá, tu mamá. Pero ¿qué tal si ese ser tan querido por ti tiene que pagar por todas las injusticias de todos los demás? Vos no estarías muy contento, ¿no? Y que encima te exijan que te desprendas de él. Y que te digas, entrega a tu hijo, entrega a tu esposo, entrega a tu marido, entrega a tu nieto, para beneficio de toda la sociedad. Bueno, en la antigüedad a veces se ofrecían incluso a los propios hijos en holocausto, a los dioses, con tal de que el reino se pueda mantener estable. Yo no sé si logras entender la magnitud del amor de Dios que tuvo hacia nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para que seamos prosperados? ¿Para que seamos sanados? ¿Para que simplemente Dios nos sane de un cáncer, nos sane de una leucemia? ¿Para que podamos conseguir trabajo? ¿Para que podamos unir nuestra familia? ¿Tú piensas que esa ha sido la principal motivación? El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pobreza siempre habrá. El Señor Jesús mismo dijo, la dureza del corazón del hombre ha llevado a permitirle a Moisés darle carta de divorcio a los matrimonios. Hoy hay familias ensambladas de toda clase de gente. Personas que se casaron con otras personas, ya trayendo cada uno sus propios hijos. ¿Y qué fue todo eso? Eso ha sido a causa de la dureza del corazón del hombre. Pero sin embargo, dice las Escrituras que Dios entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Primeramente, ¿perderse de qué? Perderse la oportunidad de entrada al reino de los cielos, dice las Escrituras así.
Dice la Biblia así, que Dios amó de tal manera que ha entregado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, no solamente aquí en esta tierra, sino también allá, en la presencia del Dios del cielo. Entendiendo esto, el apóstol Pedro les escribe ya prácticamente al final de sus días, cuando ya este hombre había predicado el mensaje en muchos lugares, había llevado en alto el mensaje de Dios. Después, a través de cartas, les escribe a todos los que habían creído y les exhortaba acerca de una sola cosa: si has abrazado la fe, si has tenido la oportunidad de acercarte a la presencia de Dios, entonces lo que tienes que hacer, dice la Biblia así, abrí tu Biblia en el libro de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10 en adelante, dice las Escrituras así: entre tantas consejos, recomendaciones, exhortaciones que le daba el apóstol Pedro, le dice a esta gente que había abrazado la fe, así como vos, que te acercaste a este lugar, dice las Escrituras así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es palabra que viene de parte de Dios. Y vamos a darle un aplauso bien fuerte, vamos, que sea bien grande y poderoso ese aplauso. Aleluya, maravilloso es Dios. Muchas recomendaciones les dio el apóstol Pedro. Ciertamente la vida del apóstol Pedro es una vida ejemplar, a pesar de los errores, de los tropiezos, de las torpezas que cometía. A veces no pensaba, daba palabras así nomás como quien viene de cualquier lado. ¿Por qué? Porque dice que en una ocasión se acerca al Señor Jesús y le recomienda y le dice: no te conviene ir a morir. Él estaba muy contento al ver los milagros, y había tal vez una confusión dentro de la mente del apóstol Pedro en aquel momento. No te olvides que eran hombres comunes y corrientes, los discípulos del Señor Jesús, pero que sin embargo abrazaron la fe. Estuvieron a la par del Señor Jesús, pero sin embargo eso no nos hacía gente que no pudiera cometer errores o que tuviera en su mente confusiones. Pero sin embargo dice que el Señor Jesús estaba ahí para indicarles cómo debían actuar, para exhortarlos, para, como decimos comúnmente, para retarlos un poco, también a los discípulos. Dice que en una ocasión le dice: no te conviene ir a morir. Entonces el Señor Jesús se dio cuenta qué es lo que estaba detrás del apóstol Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Lo miró al apóstol Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y el apóstol Pedro, imagínate, a mí me ha tocado hablar con personas que me tienen la cara. Yo le decía: no puedes ser tan cara dura, no puedes ser tan mentiroso. Y se sorprendían, claro. Yo esperaba que el pastor me trate con amor. Bueno, con amor, eso también es una demostración de amor. Ponerte en el lugar que corresponda para que cambies, para que sepas que es preferible que un siervo de Dios te hable y te exhorte, y no que Dios te quite el respaldo. Porque dice la Biblia que Moisés en varias oportunidades tuvo que interceder por el pueblo, porque Dios es justo, y tú tienes que entender esto. La justicia de Dios no es lo que vos piensas y lo que vos imaginas. La justicia de Dios se manifiesta en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Por eso Dios ha mandado a los hombres que te hablemos, que te prediquemos. Ya envió a su Hijo, ya hizo su tarea. Y es preferible que alguien de parte de Dios te diga y te indique qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Un verdadero hombre de Dios, no cualquiera, no cualquier chamullero ni chanta, que están llenos. Pero sin embargo, hay quienes todavía tenemos el temor de Dios y podemos hablarte directamente, corregirte con
con la autoridad de parte de Dios o guiarte de acuerdo a la autoridad de parte de Dios. Y no que Dios te tenga que desechar para siempre y ya no tengas oportunidad. Dice que Moisés en varias oportunidades tuvo que interceder por el pueblo para que Dios no los termine destruyendo en el desierto. Y Moisés trataba de conquistar el corazón de Dios porque él sabía, no porque Dios se dejase manipular por la vida de Moisés, sino que sabía Dios perfectamente la carga que pesaba sobre las espaldas de este varón llamado Moisés, y todo el entusiasmo y toda la responsabilidad y toda la guía que tenía que llevar adelante a todo un pueblo a una tierra prometida. Y se le rebelaban en el desierto, hacían toda clase de desobediencias. Entonces Dios le decía: apártate porque los voy a destruir. Lee las Escrituras. Busca la rebelión de Coré. Dice que en la rebelión de Coré Dios dijo: los voy a destruir a todos. Y Moisés con Aarón dijeron: no, Señor, solamente estos fueron los que los incentivaron. Estos fueron los que los motivaron a que se rebelen. Entonces Dios les dice: bueno, está bien. Si ellos, los que se unieron a la rebeldía, entienden de que Coré y todo su séquito está mal, que se aparten de ellos entonces. Entonces Moisés le dice al pueblo: apártense de estos hombros porque Dios los va a destruir. Dios los va a destruir. A Coré y todo su séquito los va a destruir. Que lo escuchen los falsos profetas. Que lo escuchen los falsos maestros, los falsos pastores, los que se autodenominaron pastores. Yo a veces me sorprendo de ver gente que yo conocía que no sabían lo que significaba la derecha y de la izquierda, pero su motivación fue para generar confusión y nunca tuvieron un buen corazón para con Dios. Hoy son pastores, pero malos pastores, perversos pastores, a los cuales Dios te dice: aléjate de ellos porque ellos los voy a destruir. Y si tú no te alejas de ellos, vas a caer con ellos también destruido. Es así. Es preferible que yo te lo exhorte hoy, que yo te lo enseñe hoy, que yo te lo diga hoy, para que no perezcas con los demás. Y dice las Escrituras que varios del pueblo se alejaron de Coré y la tierra se abrió y los tragó a todos. Muchas veces Moisés intervino. ¿Para qué? Para llevar adelante el plan. ¿Sabes qué? El apóstol Pedro también sabía estas cosas. Entonces, él dijo: si han abrazado la fe, bueno, entonces es momento. Por lo cual, hermano, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procuren. Pongan todo el empeño, pongan todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios puede sanarte o no puede sanarte. Puede prosperarte o no puede prosperarte. Puede unir a la familia, como tal vez no puede hacer que la familia se una. Pero sí, lo que depende de Dios y lo que depende de ti es mantener tu convicción y tu conducta delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para heredar el reino de los cielos. ¿Sabes que mucha gente se acercaba al Señor Jesús? Todos por una motivación. Los paralíticos, los mudos, los ciegos, los enfermos, los que estaban en el lecho de muerte prácticamente, los parientes de aquellas personas que estaban en el lecho de muerte se acercaban al Señor Jesús y pedían un milagro. En cierta ocasión el Señor estaba enseñando, dando enseñanzas a un grupo de personas en una casa, y de repente se abrió un hueco. Es como si de repente un hueco se abra aquí en este lugar, en este enclado, y baje a alguien como en una camilla con 4 sogas y lo pongan delante, aquí, entre todos nosotros. Bajaron hacia un paralítico y dice las Escrituras que el Señor vio la necesidad, se dolía en el corazón al ver la enfermedad
a ver la muerte? ¿Por qué piensas que el Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro? Porque vio en carne propia lo que es el destino de toda la humanidad. Te vas a enfermar un día y te vas a morir. A nadie le gusta entender esto, le gusta conocer esto. A nadie le gusta saber que un día nos enfermaremos, nos moriremos, o quizás no, o tal vez algún accidente. Yo antes de llegar hasta aquí, tuve que salir en avión porque era prácticamente imposible venir en vehículo para mí, por mis actividades, por la actividad de mi familia. Entonces tuve que venir en avión. Y se demoró el avión porque estaba bastante fuera la situación climática. Lo que se movía ese avión arriba. Yo no sé si alguna vez te tocó viajar en turbulencias. A mí me tocó viajar en turbulencias, pero las turbulencias que duraban 2, 3 minutos y nada más. Pero apenas salimos, unas turbulencias, el avión se movía. Había algunos que miraban para arriba, otros miraban para abajo. Yo decía, bueno, Señor, si ha llegado la hora de mi muerte, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Algunos dirán, no, pero usted tiene una campaña aquí, pastor. ¿Qué tú piensas que soy más indispensable que Dios? Dios escogerá a otro para que te hable al corazón y que te diga exactamente lo mismo que lo que te estoy diciendo yo. Que Dios te puede sanar, que Dios te puede prosperar, que Dios puede unir tu familia. Pero la mayor gracia que Dios ha dado es darte el regalo de la vida eterna. Para que cuando partas de esta tierra, te reciba en la presencia de Dios el Señor y te diga, pasad benditos de mi Padre, al gozo eterno. Ahí Dios te quiere tener, en su presencia. Por eso es importante que hoy entiendas que tienes que hacer firme tu vocación de buscar a Dios, de ser un creyente, de ser un hijo de Dios, alejándote de lo malo. La gente se acercaba al Señor Jesús. Dime, yo te desafío ahora, si alguna vez leíste las Escrituras, si alguna vez leíste la Biblia, todas aquellas personas que se acercaron pidiendo un milagro al Señor Jesús, pregúntate si alguna vez alguno de ellos se acercó al Señor Jesús para decirle, Señor, ayúdame a cambiar de vida. Ayúdame a ser un buen hijo de Dios. Ayúdame a entender que soy luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos lo hicieron? No, el Señor Jesús se los tuvo que enseñar. El Señor Jesús dijo, miren, hay mucho tipo de gente que escucha las Escrituras y les tuvo que enseñar, así como dicen por ahí, les tuvo que enseñar hasta como con manzanita, así. Así me enseñaban a sumar y a restar a mí, con manzanita. Tú tienes 5 manzanas, te comes 3, ¿cuántas manzanas te quedan? Ah, bueno, y ahí estábamos, ¿no? O con palitos. Nos hacían una operación y nos decían, bueno, al costado de la hoja dibujen 10 palitos y tachen lo que dice abajo cuando era una resta. Con palitos así. Bueno, el Señor Jesús también, de esa misma forma, tratando de bajar su enseñanza a la gente que tal vez no tenía la capacidad de entender grandes cosas. Aunque había gente, realmente había gente que no sabía lo que pedía. Había gente que quería descubrir cosas, misterios, así como hoy en día, misterios. Enséñame el Apocalipsis. ¿Para qué te voy a enseñar el Apocalipsis si todavía no has logrado entender que la pornografía es peor que la droga? ¿Para qué te voy a enseñar los misterios del libro de Daniel si todavía no has aprendido a dejar de decir malas palabras? Cuando la Biblia dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada, agua amarga. Cuando las Escrituras dicen que no tienes que ser maldiciente. ¿Para qué quieres escuchar las grandezas, los misterios? Cuando no has aprendido siquiera a colaborar con una obra, a entender de que para que hoy te estemos predicando aquí en este lugar, otros tuvieron que trabajar, no desde hace un rato, no desde ayer, antes de ayer.
y que vienen trabajando y que vienen gestionando y que dicen, podemos hacer aquí, podemos hacer allá. Si lo hacemos en este lugar, tal vez sea muy poco. Quizás vamos a ir en otro lugar. Y si nos cobran, ¿cuánto nos pueden cobrar? Tanto. Y no nos pueden bajar el precio, dar la cara, para que vos tengas la oportunidad de escuchar un mensaje distinto, un mensaje de esperanza, un mensaje de poder, un mensaje que te ayude a cambiar. ¿Cómo Dios te revelará grandes cosas, grandes misterios cuando todavía no has entendido el sacrificio y el esfuerzo que incluso hacen tus propios hermanos para que tengas la oportunidad de escuchar un mensaje, una palabra distinta? Pero cuando logres entenderlo esto, pondrás en valor lo que representa estar un minuto, como dijo el salmista, prefiero estar un día en tus atrios, Señor, un momento en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Entonces aprenderás a valorar lo que representa el camino de la fe y de la esperanza. Aleluya. El apóstol Pedro dice, por tanto, hermanos, procuren, entre tantas cosas que están procurando, procura ser un empresario. Buena cosa es ser un empresario. Dios no está en contra de eso. ¿Quieres tener una familia en paz y en unidad? Muy buena cosa. Deseas y anhelas. Pero lo más importante y lo determinante es que cuides la fe que has recibido. Prefieres y procuras ser sano. Está bien, pero que eso no sea motivación de endurecer tu corazón, de endurecer tu alma. Has tenido conflictos dentro de las iglesias. Has visto malos testimonios. Has visto gente hipócrita. Claro que sí, yo los he visto. Los he tenido comiendo en mi mesa. Pero yo digo a ellos, yo tengo que continuar mi tarea. Yo tengo que continuar lo que Dios me ha dado. No puedo poner en peligro mi salvación. Es lo único que el Señor dice, cuiden con temor y cuiden con temblor la salvación que ha sido entregada a ustedes. Todo lo demás, tarde o temprano se acabará. Pero pastor, tengo 30 años y estoy enfermo. Bueno, la Biblia dice, mejor es entrar sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna, sin las 2 piernas al reino de los cielos, que tener todo y ser echado a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Estás entendiendo? Lo que pasa es que, bueno, todavía no se ha manifestado la salvación, ¿no? No sabemos cuándo será. Y hay gente que se preocupa y dicen, vamos a ver las señales. ¿Cuándo serán las señales? Bueno, las señales, algunas ya se han cumplido de los tiempos del fin. Tal vez no te diste cuenta. Otras se están cumpliendo. Otras se cumplirán en el tiempo en que Dios lo ha determinado. Pero ¿qué tal si el final de los días se han acercado a tu vida? ¿Tú qué quieres saber si la marca de la bestia será una computadora o lo que fuere? Y ahí empieza la imaginación del hombre. Y tratan de perder el tiempo en esas cosas que tal vez no marcan una diferencia. Lo que marca la diferencia es tu buen corazón para con Dios. Que entiendas lo que representa Dios. Que cambies de vida. Dice las Escrituras que 10 leprosos se acercaron al Señor Jesús. 10. Era una de las enfermedades más terribles de aquel entonces. Contagiosa a tal punto de que la gente tenía que tenía lepra se tenía que aislar. Bueno, nosotros como habitantes de este mundo hemos tenido que sufrir las consecuencias del coronavirus hace 4 o 5 años atrás. Hasta hace poco todavía se escucha de que hay gente que tiene los vestigios del coronavirus. Puede ser, claro que sí. Por lo tanto, hubo un aislamiento. Algunos por la viveza de los políticos. Y otro porque realmente era necesario mantener una distancia en un determinado tiempo. Y era muy estricto eso. Pero no solamente porque podías contagiar, porque a través de ese contagio
podía la gente morir. Yo trataba de enseñarles a los jóvenes, porque a veces los jóvenes lamentablemente fueron los que más sufrieron el encierro. Porque el joven siempre está dispuesto a salir, a andar de aquí para allá, a juntarse en las plazas. Si hay alguna actividad en la iglesia, son los primeros que andan ahí adelante. Y no tener la oportunidad ni siquiera de juntarse con sus amigos o de ir al colegio. Hay jóvenes que van al colegio, ni siquiera se llevan hasta recreo, se llevan a diciembre. Por ellos van. Yo tenía un amigo que él tenía asistencia perfecta. Todos los años de escuela tuvo asistencia perfecta. No faltó un día. Eso sí, se llevaba matemática, lengua, historia, biología, recreo, educación física. Su madre le preguntaba: ¿qué es esta materia que te llevaste? ¿Cuál más? Ah, prácticas. Y era una materia que se llamaba actividades prácticas. Ah, sí, sí, actividades prácticas me llevé. ¿Pero qué hacen en eso? Y no sé, la profesora quiere que hagamos algunas manualidades. ¿Y esto es física? Ah, educación física. ¿Pero qué, no sabes correr? Bueno, él se llevaba todo. Eso sí, no faltaba nunca. No faltaba nunca. Y los profesores le habían agarrado aprecio por eso. Y siempre le daban una mano para que él pase de año. Y cuando todos pasamos, esperábamos para ver si nuestro amigo pasaba. Y cuando salía de rendir, y pasé. Bueno, listo, vamos a festejar. Y ahí compartimos todo, cuando éramos en la época de nuestras mocedades, de nuestra juventud. Imagínate, los leprosos no podían tener esa oportunidad. Pero sin embargo dice que escucharon que Jesús andaba por allí y le salieron al encuentro y le pidieron un milagro. Y el Señor les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban caminando, dicen las Escrituras que fueron totalmente sanos. Como una enseñanza que a veces es necesario entender que Dios hace su obra de manera progresiva. Entonces dicen las Escrituras que fueron sanados los 10 y uno solo volvió a agradecer. Y todos los demás, y todos los que un día llegaron hasta aquí, pidiendo por su matrimonio, pidiendo por un trabajo, pidiendo por su familia, pidiendo por su enfermedad, pidiendo por sus hijos, pidiendo por sus nietos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos éramos? Si no hubiésemos contado, mira, yo desde que empecé mi tarea ministerial, he tratado de enseñar a los hermanos que lleven un registro, más que nada, de las personas que vienen por primera vez. Pero no ha sido para saber qué cantidad de personas había, porque nunca me interesó la cantidad de personas que pudieran venir. Me interesaba que puedan escuchar todos los que pudieran hacerlo. Yo cuando llegué a la comarca hace más de 30 años atrás, le dije a mi esposa: vamos a averiguar cuántos habitantes hay en estos contornos. Y nos dijeron: hay, no sé, entre las dos ciudades hay 70, 80 mil habitantes. Le digo: bueno, vamos a hacer 80 mil panfletos, para que cada uno tenga la ocasión de recibir aunque sea un panfleto. Hicimos 80 mil panfletos. No sé si alguna vez te habrá llegado alguno a vos. Si no te llegó a ti, le habrá llegado a tus padres, a tus abuelos. Por eso tú estás ahí hoy aquí. Porque la palabra de fe ha sido sembrada en tus abuelos, en tus padres, pero ellos lo menospreciaron. Pero no importa. Pero vos sí la atesoraste, por eso hoy estás en este lugar, escuchando el mensaje de esperanza, haciendo firme tu vocación de haber elegido el camino de Dios. ¡Glorioso Dios! Sin embargo, dice que los leprosos fueron sanados y ninguno. Solamente uno vino a agradecer. Y ese se fue con la salvación. Porque el Señor Jesús dijo: ¿y los demás? La gente se acerca a Dios, incluso, ¿sabes qué? ¿Para qué se acercan a Dios? Se acercan para pedir ministerios, para pedir apostolados, para pedir grandes cosas, para generar, ¿sabes qué? Confusión.
para generar confusión, sí. La misma confusión que generaba una joven que decía, cuando el apóstol Pablo fue a predicar en cierto lugar, dice que una joven todos los días salía y decía, estos son los verdaderos siervos de Dios que les anuncian el camino de la salvación, el mensaje de Dios. Y esto lo hacía por varios días. Dice que el apóstol Pablo salían, se iban a las sinagogas, se juntaban se reunían en los lugares céntricos de las ciudades. Y esta mujer era una divina. Era una divina. Y ella se quería como camuflar. Como diciendo, ¿ves? Que yo estoy reconociendo que ustedes son verdaderos hombres de Dios, ¿eh? Pero lo que tenía esta mujer era un espíritu de adivinación. Estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y dice que su adivinación le daba grandes ganancias a sus amos, porque esta mujer no era dueña de su propia vida, era una esclava de alguien que la había esclavizado. Le había esclavizado a Satanás para hacerle confundir en su mente de que tal vez tenía algún don. Yo he hablado con personas que me decían, pastor, ¿por qué yo de repente pienso tal cosas y tal otras? Y sucede, pastor, sucede. Dios me está hablando y andan fumando como, bueno, allá en Salta le dicen como el equeco. No sé si el equeco fumará, pero dice, o fuma como escuerzo. ¿Será? Yo digo, tenés una confusión en tu mente. Bueno, hay gente que se acerca a las iglesias, se acerca a la fe para generar confusión. Confusión en la mente de aquellos que realmente queremos buscar a Dios de corazón. Queremos cambiar de vida. Dice las Escrituras que esta mujer todos los días salía y decía, estos son los verdaderos hijos de Dios que vienen a anunciarles el camino de la salvación. Hasta que un día el apóstol Pablo se cansó. Él le dijo, sale espíritu de esa mujer. ¿Sabes que yo tenía programas de radio? Transmitía las reuniones en vivo a través de las redes sociales, y aparecían gente que hoy son hijos del diablo, hijos de Satanás, que se autoproclamaron pastores, que se autoproclamaron apóstoles, y ellos entraban a nuestras páginas y saludaban y decían, Dios le bendiga, pastor. Qué gran siervo de Dios, tuve la oportunidad de conocerlo en tal lugar hace muchos años. ¿Sabes qué hacía yo? Los eliminaba y les impedía que vuelvan a entrar. Porque generaban confusión en la gente, porque se fueron mal, se fueron en desobediencia. Mucha gente se acercó así, para generar confusión, para que los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas personas que quieren buscar a Dios, tengan la confusión en su mente. Y no sepan si todos somos una sola cosa mientras busquemos a Dios. Bueno, hay gente que dice, bueno, mientras todos busquemos a Dios, lo importante es buscar a Dios. No. Lo importante no es solamente ir a la iglesia, buscar a Dios o buscar las bendiciones de Dios. ¿Qué creerás tú? ¿Qué es lo más importante de haberte acercado a Dios? ¿Qué es lo más determinante? Es que tu vida cambie. Eso es lo más importante. Que el que roba, no robe más. Que el que adultera, no adultere más. Que el que miente, no mienta más. Y dice las Escrituras que Juan el Bautista salió a los desiertos a predicar. Y ahí la gente en un acto de valentía decía, ¿dónde va a predicar Juan? Allá en el desierto, dice que anda por ahí en el desierto. Y encima anda mal vestido. Y anda comiendo algarrobas, miel silvestre. Y dice que se acercaban. De todos los estratos sociales se acercaban. De todos los lugares. Para ser bautizados por Juan. Porque Juan dice que predicaba el bautismo del arrepentimiento. Pero muchas de las enseñanzas de Juan el Bautista quedaron como a un costado
Y quizás hasta el día de hoy hay gente que no logra entender cuál era el ministerio de Juan el Bautista. ¿Era simplemente bautizar al Señor Jesús? No, no, no. Él dijo lo mismo que te tengo que decir yo. El que está encima de cada uno de los siervos de Dios no es un llamamiento, no es un conocimiento, no es un intelecto, es el mismísimo Dios. Por eso Juan el Bautista decía: yo no soy el Cristo, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Pero sí les tengo que advertir algo, les dijo: el hacha ya está puesta a la raíz. Y todo árbol que no dé fruto será desarraigado, será quitado. Entonces dice las Escrituras que la gente venía y decía: y entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan les decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te dijo que abriendo el Salmo 91 y poniéndolo debajo de tu almohada te va a hacer salvo? ¿Quién te ha dicho que predicando la palabra de Dios arriba de un púlpito vas a recibir el beneplácito de Dios? ¿Quién te dijo que conociendo las Escrituras de Génesis a Apocalipsis te harás salvo? ¿Sabes qué dijo Juan el Bautista? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y la gente se asombraba y decía: ¿y entonces qué tenemos que hacer? Cambien de vida. Cambien de vida. Todo lo que tengan que hacer es buscar agradar a Dios en sus corazones y poner en valor lo que representa la fe. ¿Sabes que muchas veces yo he tenido que hacer esta evaluación en mi vida? ¿Está bien o está mal esto que estoy por hacer? Y entonces, cuando tenía la duda, me inclinaba y siempre me inclino para el lado de lo de Dios. Yo digo: tal vez me estoy equivocando. Así, en varias oportunidades, he tenido que a veces repensar y remeditar y decir: bueno, tal vez lo que estoy haciendo no está tan en dirección de lo que Dios me está demandando a mí. Pero no importa. No importa. Lo era igual. Había personas misioneros que decían: pastor, no tenemos para pagar la luz. Venían con un iPhone en la mano. No tenemos para pagar la luz. Le estaba mandando. Y yo decía: bueno, ahí te mandamos, hermano, para que pagues la luz. Yo le tendría que haber dicho: ¿sabes qué? ¿Por qué no vendes ese iPhone y te compras un celular común y corriente y pagás la luz? Pero yo digo: no importa. Yo no soy el Espíritu Santo que les va a traer convicción de pecado. El que les va a traer convicción de pecado es Dios. Y si no les trae convicción de pecado, se tienen que alertar. Porque se hace una costumbre de vivir equivocadamente. Mucha gente se acercó al Señor Jesús. Los políticos ven y dicen: a ver, vamos a esas reuniones, vamos a esos lugares donde la gente se congrega. ¿Qué tienen ustedes? Así me decía uno de los de acá, de los políticos de acá de esta zona. Me decía: ¿qué tienen ustedes? Dice que convocan. Nosotros cuando salimos, la gente lo primero que nos pide es cosas. Y ustedes, es como que de repente vienen y les enseñan a la gente que tienen que dejar el alcohol, que tienen que dejar las drogas, y la gente los escucha. ¿Saben por qué? Le digo: porque muchos de nosotros teníamos una vida que no necesitábamos venir y salir de nuestra zona de confort, de nuestros mejores lugares. Teníamos planes, teníamos proyectos, pero sentimos el vivo deseo de hablarle a la gente de Dios. Y la gente nos creyó, pero no nos creyó a nosotros. No somos nosotros. Es Dios el que toca los corazones. Es Dios el que cuando venimos con una palabra, con un consejo, que le decimos: ¿sabes qué? No te conviene tener este tipo de vida. No está bien porque te estás arruinándote vos, estás arruinando a tu esposa, estás arruinando a tus hijos, te estás desacreditando vos. Y entonces, ¿qué hago? Porque, a ver, había gente que venía y me decía: pastor, yo sé que hice todo mal. Me drogaba, le llevaba droga a los políticos, sí. Pero me decían: pastor, ¿sabes qué?
los políticos nos pedían a nosotros que vayamos y les consigamos las drogas. Le hacíamos contacto con las mujeres y se las llevábamos a los lugares a donde ellos hacían. Y llegó un tiempo que toda esa vida nos cansó. No he hablado con uno, llevo más de 30 años predicando la palabra. No he hablado con uno, he hablado con cuántos. ¿Sabes qué? Ellos me decían, pastor, me drogo, hago esto, hice aquello. Personas que me decían hombres. Uno dice, hombres, sí. Porque es fácil decir, bueno, hubo mujeres que ejercían la prostitución, pero hombres venían y me decían, pastor, yo me prostituía. Yo era un prostituto así, hastiado y cansado de todo eso. Porque a veces la gente piensa, a veces las esposas le dicen, ¿con quién anduviste? ¿A dónde anduviste? Y por más que le digas lo que le digas, a veces hasta por vergüenza no te quieren contar. ¿Pero qué necesitas vos? ¿Saber todo lo que hizo? ¿O que cambie para siempre? Cuando la gente venía y me contaba todas sus fechorías, yo le decía, ¿y qué quieres hacer con todo lo que me cuentas? Y no sé, dice pastor, estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Y el próximo año voy a hacer lo mismo. Y voy a andar bien 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pero seguramente después del cuarto, quinto mes voy a volver a recaer en lo mismo. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con eso? Y no sé, que Dios me saque la droga. Que Dios me libere de los demonios que tengo en la cabeza. Que Dios haga tal cosa, que me devuelva a mi familia, que me devuelva el cariño de mis hijos. Y yo le decía ahí, ¿no es mejor que te ayude a cambiar de vida? ¿No es mejor eso? ¿No es mejor que el Señor te guíe en todos los aspectos de tu vida? Porque si no, se va a hacer de nuevo real el proverbio que dice, el chancho, el cerdo, la puerca lavada, vuelve al barro, vuelve al cieno. Y el perro vuelve al vómito. ¿Por qué vomita el perro? Cuando veas a un perro comer pasto, es porque el tipo se morfó durante todo. Tenía un vecino o mejor dicho, hay un vecino que dice, viste que los perros cuando terminan de comer, dice, ellos guardan y dejan por ahí. El perro mío, dice, ese hasta que no ve el último pedacito de cosas, se lo morfa todo, dice, y después se queda tirado, dice, una semana, dice, y sale por ahí, come pasto. Y come pasto, ¿por qué? Porque eso le mueve un poco el estómago y lo vomita. ¿Y qué hace el perro después? Se siente aliviado, ¿no? ¿Y qué hace? Y que dice, no, ahora voy a la nutricionista para ver que me dé algún... No, el perro vuelve a su vómito y dice, esto es lo que vomité, bueno, y lo come de nuevo. O sea que te haya caído mal, que te hayas drogado, que te hayas hecho cosas en la vida, o que hayas adulterado, que hayas estado a punto de perder tu familia, a perder tu vida a causa tal vez de las cosas malas que hiciste, y que Dios te saque de eso, no es la obra completa. La obra completa es que cambies de corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La Biblia cuenta solamente, yo al menos escuché una sola vez en las Escrituras, de alguien que dijo, Señor, fui como un novillo indómito. Dice las Escrituras que el Señor vio la realidad del pueblo de Israel, vio la realidad de su pueblo. Entonces, escuchando, dice que escuchó la voz de Efraín que decía, Señor, fui como un novillo indómito. Hice todo lo que no tenía que hacer. Me golpearon, me hicieron desastre en mi vida. Y así todo. No he cambiado. Por favor, le decía, Señor, cámbiame.
Transfórmame y seré transformado. Cuando llores ante la presencia de Dios, cuando quiebres tu corazón y digas, Señor, dame un corazón nuevo, dame una vida nueva para que no vuelva al vómito, para que no vuelva al barro. Entonces entenderé que realmente la palabra de Dios hizo efecto en tu corazón. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Hay gente que con la Biblia en la mano, congregándose todos los días, sirviendo a Dios, no han cambiado sus vidas. Siguen con el mismo carácter, con la misma ira, con la misma bronca, con la misma rencilla, con la misma rebeldía en su corazón. Ahora en otra posición. Pero pastor, entonces, si usted lo sabe, ¿por qué no los exhorta? Los he exhortado, por ellos no se dan por aludido. ¿Y por qué no los saca? Porque si Dios te puso, que Dios te saque. Pero ¿sabes también lo que sé? Que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Tú tienes que cambiar. Tu corazón tiene que cambiar. Tienes que aprender, como decía el apóstol Pedro. Dice así. Dice así, libro de Segunda de Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esto dice, haciendo estas cosas no vas a caer jamás. ¿Por qué cae el hombre? ¿Por qué cae el creyente? ¿Por qué tropieza? Porque nunca entendió que su vida tiene que ser transformada para siempre. Dios te tiene que cambiar, Dios te tiene que ayudar a ser transformado. Y tú tienes que determinar que si has elegido el camino de Dios, lo elijas para ser transformado y no para ser prosperado, para ser sanado y prosperado, sano y con todas las cosas que anhela tu mente y tu corazón, te pierdas en el infierno. Tienes que entender esto. El apóstol Pedro, luego en tu casa lee completa esta historia. El apóstol Pedro dice, ¿sabes qué? Dios me ha revelado que me voy a morir. Le decía el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, Dios ya me ha mostrado que voy a morir. Pero mientras tenga vida, les decía el apóstol Pedro, quiero exhortarles, quiero amonestarlos con esto. Busquen a Dios de corazón. Cambien de vida. El que está destruyendo su propia casa, incluso con la palabra de Dios, porque la palabra puede ser mal utilizada por todos. Piense y medite si lo que está haciendo es agradable o no a Dios. Y no ponga en riesgo su salvación. Varón, Dios tiene planes gloriosos con tu vida. Mujer, jovencito, jovencita, Dios tiene planes gloriosos con tu vida. Pero lo primero que tienes que hacer es afianzar y afirmar la fe, la vocación y elección, porque tú elegiste. La Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros primero. Primero Dios te eligió. Y tú acudiste al llamado de Dios. Y tú elegiste creerle a Dios. Pero no solamente basta creerle, hay que cambiar de vida. El que era pecador, que deje el pecado para siempre. Que lo deje, que lo abandone, que tome la actitud del hijo pródigo que dijo, Señor, voy a volver a mi casa y voy a reconocer que no solamente he pecado contra mi Padre terrenal, sino que también he pecado contra mi Padre celestial. Pecas con tus padres, pecas también contra Dios. Ojalá Dios puedas lograr hacerte entender esto. Después vendrá la bendición, la prosperidad, vendrá la salud, vendrá el acompañamiento en el hogar.
Pero primero, busca el reino de Dios y su perfecta justicia. Todo lo demás será añadido. Me he cansado de hablar con mucha gente. Uno dice, me he cansado, es una expresión nada más, como para decir que muchas veces he tenido la oportunidad de hablarle y hablarle y hablarle y hablarle, pero a veces dicen, pastor, una última vez. Quiero hablar contigo. ¿Y qué me quieres decir? ¿Qué de nuevo me vas a contar? ¿Y qué esperas que te diga? Lo que te tengo que decir es, busca a Dios de todo corazón. Aléjate de lo malo. Aléjate de aquella gente que te está destruyendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa más te puedo decir? Ah, no, pastor, porque usted no sabe lo que yo vivo. No sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Pero qué estás viviendo? Busca a Dios de todo corazón. Y estoy seguro que Dios te acompañará. Dios te fortalecerá, Dios te restaurará. Tendrás sueños de Dios. Tendrás grandes anhelos de Dios. Descubrirás el reino de los cielos como nunca antes descubriste. Así como para que más o menos lo entienda, así como cuando te enamoraste de tu esposa o de tu esposo y le fuiste a declarar ese sentimiento, ese cariño, y tu mujer te vio y te dijo, sí, yo también tengo un sentimiento con vos. ¿Sabes qué? Alas crecían, ¿no? ¿Cierto? Bueno, cuando entiendas la bendición de Dios, no habrá quien te pare. No habrá quien te detenga. No habrá quien te espante. No habrá quien te atemorice. No habrá quien te aleje de la presencia de Dios. ¿Quién nos alejará de la presencia de Dios? ¿Qué? El Estado, el gobierno, la tribulación, la peste, las enfermedades, la familia, los amigos. ¿Quién nos alejará de la presencia de Dios? Nada ni nadie, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios. Nada de eso. Entonces serás un vencedor, un victorioso de verdad. Yo voy a invitar a aquellas personas que quieren reconciliarse con Dios primeramente, pero reconciliarse de verdad. No te acerques a Dios como lo hicieron grandes otros chantas, fabuleros, mentirosos, que fueron de confusión a mucha gente, que hoy están llevándolas al mismísimo infierno a muchas personas. Acércate a Dios para que tu vida cambie para siempre y puedas heredar el reino de los cielos. Acércate por eso. Pídele perdón a Dios. Renueva el pacto con el Señor. Y si has venido por primera vez y estás enfermo o tienes una necesidad, lo primero es abrirle tu corazón a Jesús. Después oraremos, claro que sí. Y he pedido a Dios que haga milagros, claro que sí. Y Dios los hará. Estoy seguro que lo va a hacer. En eso no dudo. No tengo duda. Lo que sí, quiero que tu vida sea permanente en Dios. Si estás dispuesta, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo que dice así. Señor Jesús. Señor Jesús. Después de escuchar tu palabra. Después de escuchar tu palabra. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y por todos mis errores. Por todos mis errores. Hoy me acerco. Hoy me acerco. A tu presencia. A tu presencia. De una manera sincera. De una manera sincera. Y quiero, Señor. Y quiero, Señor. Que me ayudes a cambiar de vida. Que me ayudes a cambiar de vida. Que transformes mi corazón. Que transformes mi corazón. Que me des una vida nueva. Que me des una vida nueva. Cerca tuyo. Cerca tuyo. Anota mi nombre. Anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de la vida eterna. Ayúdame a conocerte. Y ayúdame a conocer. A seguirte. A seguirte. Y a hacerte fiel. Y a serte fiel. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Por darme esta oportunidad. Por darme la oportunidad. De restaurar mi relación contigo. De restaurar mi relación contigo. Y de hacerme. Y hacerme. Un hijo tuyo. Un hijo tuyo. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Padre, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Y amén. Vamos. Dale fuerte ese aplauso, Rey de los cielos.